Mi nombre es Antonella Terán y mi grupo está conformado por Catherine Sanabria, Valeria Cuicas y Vivian Prat. Y nosotros les venimos a hablar sobre el código genético y la síntesis de proteínas. Aunque el código genético suena un poco como que el lenguaje en clave, algo así como que el código da Vinci, es un término sencillo que se refiere a la serie de reglas que utilizan los ribosomas para poder traducir el ARN mensajero a proteínas. Recordemos que para que un gen pueda expresarse debe ser primero traducido al ARN mensajero. Acto seguido, el ARN mensajero, cargado con toda la información importante del gen, se reúne en el citoplasma de la célula con los ribosomas, que son unas estructuras complejas que lo leen y lo traducen a la proteína resultante. Esto también se conoce como el dogma central de la biología molecular. Ahora, ¿cómo lee el ribosoma la molécula del ARN? En esto influye mucho el código genético, ya que este es el que le especifica de cuándo ha de comenzar a leer la secuencia del ARN mensajero, qué significa cada fragmento de información y cuándo finaliza la traducción. Si el ADN fuera una escalera de caracol, la branda estaría hecha de desoxirribonucleico de dos bloques llamados bases nitrogenadas. La forma en la que encaja es adenina con timina y citosina con guanina. Esto es así siempre, porque, no pueden cambiar su estructura porque así su estructura química se lo permite. Las características principales del código genético son las siguientes. El código genético está organizado por tripletes. Los ribosomas leen tripletes de nucleótidos del ARN mensajero para poder generar así polipéptidos. El código genético es degenerado. Esto significa que en el código genético existen muchas combinaciones de tripletes que aminoácidos. El código genético es no soplado. Esto hace referencia a que los nucleótidos de un triplete no pueden ser parte ni del anterior ni del próximo triplete. El código genético se lee de forma continua. Esto quiere decir que en el código, cuando uno lee el código genético, no lo puede leer con pausas, o sea, no hay comas en el código genético. Y por último tenemos que el código genético es universal. El descubrimiento del código genético fue en la década de 1960, luego de que los científicos Rosalind Franklin, Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins descubrieron la estructura del ADN, dando inicio a estudios genéticos de la síntesis celular de proteínas. Su origen probablemente sea el misterio más grande de la vida, ya que intuye que es común a todos los seres vivos conocidos, que su aparición en el planeta fue previa al del primer ser viviente, es decir, que la célula primitiva fue la que dio origen a todos los reinos de la vida. La función del código genético es vital en la síntesis de proteínas, es decir, la fabricación de compuestos básicos elementales para la existencia de la vida, como los prometedores, como los comprendemos, la verdad. Por eso es el patrón fundamental para la construcción fisiológica de los organismos, tanto como de tejidos, como las enzimas, sustancias y fluidos. Para ello, el código genético opera como un molde en el ADN, a partir de las cuales se sintetiza el ARN. Es una especie como de imagen especular. Luego, en el ARN se desplaza por los organelos celulares encargados de la construcción de las proteínas, o sea, los ribosomas. En los ribosomas se inicia la síntesis de acuerdo al patrón que pasó el ADN al ARN. Ahora hablaremos de la transcripción de la información genética. La transcripción es el primer paso, se dice así, pues, de la expresión del proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar producto funcional, como una proteína, como por ejemplo.
El objetivo de la transcripción es producir una copia del ARN a la secuencia del ADN de un gen. En el caso de los genes codificantes, la copia del ARN contiene la información necesaria para generar un polipéptido. Las transcripciones eucariotas necesitan someterse a algunos pasos del procedimiento antes de ser traducidas a las proteínas. Esta tiene 3 etapas, que es la iniciación, la elongación y la terminación. Por último, hablaremos de la secuencia de los nucleótidos como código de triplete. A medida de la década de 1950, el físico Georgi Gamow profundizó en estas ideas para deducir que el código genético probablemente estaba compuesto de tripletes de nucleótidos. Es decir, propuso que un grupo de nucleótidos sucesivos en un gen podrían codificar un aminoácido en un polipéptido. El razonamiento de Gamow era que incluso un código de dobletes, o sea, de 2 nucleótidos por aminoácido, tampoco funcionaría, puesto que solo permitiría 16 grupos ordenados de nucleótidos y suficientes para representar 20 aminoácidos, que normalmente se usan para generar una proteína. No obstante, él dijo pues que un código basado en tripletes parecería prometedor, dicho que el código permite 64 secuencias unidas de nucleótidos, más que suficientes para cubrir 20 aminoácidos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Astrid Peña. Yo vengo a hablar sobre las características del código genético y el reconocimiento del ARNT de cada uno de los aminoácidos. Características del código genético. Estas características son muy importantes ya que nos ayudan a determinar cada uno de los aminoácidos que se encuentran en nuestro organismo. Estas características fueron establecidas y planteadas por Francis Crick, Snyder-Brenner y colaboradores en 1961. Constan de varias características, las cuales son muy importantes, pero las más resaltantes o las principales son las siguientes. El código genético está organizado en forma de tripletes o codones. Cada 3 nucleótidos se determina un aminoácido. No es soplado y sin superposiciones. La lectura del código genético es sin comas, ya que transcurre de manera continua, sin pausas o sin espacio en blanco. El código genético es universal porque todos los organismos vivos, virus y orgánulos, como por ejemplo el condón. Y este código transcurre sin ninguna interrupción. Reconocimiento del ARNT de cada uno de los aminoácidos. El ARNT de transferencia o transferante es un tipo de ácido ribonucleico. Posteriormente, es un tipo de molécula el cual envía el mensaje de uno de los 20 aminoácidos los cuales existen. Durante la traducción, cada vez que un aminoácido se añade a la cadena en crecimiento, se forma una molécula de ARN, cuyos pares de bases tienen una secuencia completa. El ARN, o el ácido ribonucleico, consta con una sola cadena. A lo que se va enrollando se crean 3,6 o más millones de aminoácidos y depende de si tienen un codón, 2, 3 o así sucesivamente. El ARN también consta o comprende el anticodón y la aminoacilación. El anticodón es un grupo de 3 nucleótidos que se forman con un átomo y la aminoacilación es el proceso de los aminoácidos en un compuesto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Vivian Prada. Mi punto a tratar son cambios de secuencias de nucleótidos o mutaciones. Una mutación puntual se produce cuando se altera un solo par de bases. Las mutaciones puntuales pueden tener uno de 3 efectos, las cuales son, en primer lugar, la situación de una base puede ser una mutación silenciosa, o sea, de codón alterado, produce el mismo aminoácido.
En segundo lugar, la situación de base puede ser una mutación sin sentido, en lo que el codón alterado da lugar a un aminoácido diferente. En tercer lugar, la situación de una base puede producir una mutación sin sentido y el codón alterado puede corresponder a una señal de terminación. Trae como consecuencia, de la misma manera, cualquier cambio al azar de ADN de un gen es probable que resulte en una proteína que no funciona normalmente o que no funciona del todo. Es probable que tales mutaciones sean dañinas. Las mutaciones dañinas pueden causar lo que son enfermedades genéticas o cáncer. Las mutaciones por situación de base. La situación es un tipo de mutación en el que se distribuye un par de bases con un par de bases diferentes. El término también se refiere a la situación de un aminoácido en una proteína por un aminoácido diferente. Situación de aminoácido. En genética se denomina mutación genética, mutación molecular a los cambios que alteran las secuencias de nucleótidos del ADN. En estas mutaciones, las secuencias del ADN pueden llegar a la situación de aminoácidos en las proteínas resultantes. Cambio de cuadro o lectura. Una mutación en el cambio o marco de lectura es un tipo de mutación que implica la inserción o delección de un nucleótido o número de pares de bases denominado y es visible por 3. Es importante porque la célula lee un gen de 3 bases. Cada grupo de 3 bases corresponde a uno de los 20 aminoácidos diferentes usados para construir una proteína. Mutaciones supresoras. Una mutación supresora es una mutación que interactúa con los efectos de otra. Por lo tanto, reduce sus efectos genotípicos por mutaciones supresoras y pueden ser intragénicas en el mismo gen de la mutación original o intergénica en otro gen. La mutación supresora intragénica es la primera mutación que afecta al mismo gen que la primera, y la mutación supresora intergénica afecta a un gen distinto en el que afectó la primera mutación. Gracias. Yo soy Catherine Pérez Sanabria y vengo a hablarles de la síntesis de proteínas. La síntesis de proteína está comprendida de 2 fases, que son la traducción y la transcripción. De la transcripción ya les habló anteriormente mi compañera Antonella Terán. La traducción es el cambio de sucesión de nucleótidos a aminoácidos. Esta se diferencia de la transcripción porque esta ocurre en el ARN y la transcripción en el ADN. Para eso es importante resaltar algunas de las diferencias del ADN y el ARN. El ARN contiene ribosa en vez de desoxirribosa, este contiene uracilo en vez de tiamina y es una sola cadena de nucleótidos. Ya que diferenciamos el ADN del ARN, vamos a hablar un poco de los tipos del ARN. El ARN tiene 3 tipos, los cuales son el ARN mensajero, que es el que lleva las instrucciones del ADN hasta los ribosomas para así formar una proteína en particular. El ARN de transferencia, que lleva los aminoácidos a los ribosomas y este se encuentra en el citoplasma de las células. Y el ARN ribosomal o ARNR, que es una de las sustancias químicas de las que están compuestos los ribosomas. Forma y sitios activos del ARNT. Además de que tiene una forma de trébol, tiene 2 sitios activos, el extremo 3' y el bucle anticodón. El extremo 3' es el lugar donde se une el aminoácido específico y el bucle anticodón es el punto de unión con el codón. La traducción está compuesta por 6 pasos, los cuales son en donde el primer paso
un extremo del ARN mensajero se pega al ribosoma. Luego el ARNT del citoplasma recogen los ciertos aminoácidos y los mueven hacia el punto donde el ARN mensajero está pegado al ribosoma. Luego una molécula de ARNT con el anticodón correspondiente se enlaza con el codón complementario del ARNM. A medida que el ARNM se mueve a lo largo del ribosoma, el siguiente codón hace contacto con el ribosoma. Luego los aminoácidos adyacentes se enlazan por medio de un enlace peptídico y se desprende así la primera molécula de ARNT. El siguiente codón se mueve a su posición y el siguiente aminoácido se coloca en su posición. Fases de la síntesis de proteína. Esta posee 3 fases. La primera fase es el inicio, donde se forma el complejo de inicio GTP y metionil ARNT y se unen al ARN mensajero. Este a su vez tiene 4 fases. La disociación ribosómica, donde se unen 2 factores de inicio a la unidad ribosómica 40. La formación del complejo preinicio 40S, donde la formación del complejo ternario GTP ELF2 ARNT metionina, que se une a la unidad 40S para así formar el complejo de inicio 43S, preinicio 43S, y la formación del complejo de inicio, que el complejo preinicio 43S se une al ARN mensajero y forma el 48S, y la formación del complejo de inicio 80S, donde la asociación rápida de las formas 40S y 60S se unen para formar 80S. Siguiendo con las fases de la síntesis de proteínas, tenemos el alargamiento, donde se añade un aminoácido a la cadena peptídica. Esta a su vez tiene 3 pasos, los cuales son la unión del aminoácido ARNT al sitio A, donde se forma el complejo ternario GTP, aminoácido ARNT, factor E, F y A, y entra al sitio A. La formación del enlace peptídico, donde ocurre un ataque nucleofílico al grupo carboxílico, esterificando el peptidil ARNT y se fija en el sitio A. Y por último, la translocación, donde el ARNT desacilado se fija en el sitio P y el factor de alargamiento lo desplaza del sitio A al sitio P y luego al sitio E, donde así abandona el ribosoma. Y por último, de la fase de la síntesis de la proteína, tenemos la terminación, donde el ARN mensajero lleva un codón de terminación. Cuando el ribosoma llega a ese codón, la proteína es liberada. A continuación, los dejo con mi compañera Valeria Cuicas. Yo soy Valeria Cuicas y les voy a hablar sobre los polisomas. Estos son montajes de los rizomas. Muchos de estos ribosomas pueden traducir la misma molécula del RNA de una manera simultánea. Debido a su tamaño, que se puede decir que es grande, las partículas de los ribosomas no se pueden fijar a un solo RNA que contenga menos de 35 nucleótidos separados. Múltiples ribosomas pueden fijar un RNA molecular de un RNA formando un polirribosoma o un polisoma. Este es un sistema no rígido. El número de los ribosomas fijos en el RNA tiene una relación positiva con la longitud de las moléculas de esta misma. Los polisomas que están sintetizados de una manera activa en las proteínas pueden existir como proteínas libres en el citoplasma celular o estar fijos en las hojas del material citoplasmático membranoso, que se denomina retículo endoplasmático. Los cuerpos P. Estos son que los RNA unidos a las proteínas aglomeradas específicas y exportadoras desde el núcleo como partículas de ribonucleoproteínas a veces no se asocian de inmediato con los otros ribosomas para ser traducidos, y en lugar de eso
Los RNA específicos pueden asociarse con los constituyentes proteicos, que son los que forman a los grupos P. Estos grupos P son sitios de representación de la traducción y la descomposición del RNA. Este se plantea con más de 35 proteínas distintas que residen en esta misma, puede ser de una manera exclusiva. Estas proteínas varían desde las enzimas que descubren al RNA y el RNA helicasa y también el RNA exonucleoasas, hasta componentes individuales y que se involucran en la función del mismo RNA y del control de calidad de este mismo. Las amenazas de respuesta de la síntesis de proteína. La ferritina es una proteína de la unión del hierro que evita que el hierro ionizable alcance la concentración tóxica dentro de la célula. El hierro elemental estimula la síntesis de la ferritina al causar la liberación de una proteína citoplasmática que se une a una región específica en que no está traducida de un RNA de la ferritina. La alteración de estas interacciones entre las proteínas y el RNA activo al RNA de la ferritina da como resultado la traducción de esto. Este mecanismo proporciona el control rápido de la síntesis de la proteína que obtiene al Fe, una molécula con potencial tóxico. De este modo, el estrés ambiental y la privación de los nutrientes inhiben los papeles positivos del TOR sobre la promoción y activación de la formación de estos complejos. Virus que sintetizan en las proteínas. Se puede decir que esta es una maquinaria de la síntesis de la proteína. Esta puede modificar de manera perjudicial a los virus que se replican usando los procesos celulares de los huéspedes, incluso los involucrados en la síntesis de las proteínas. Algunos RNA virales se traducen con mayor facilidad y eficiencia que los mismos celulares del huésped. Otros, como los reviolus y los virus del estomatitis vesicular, se replican con mayor eficiencia y así sus abundantes RNA tienen una ventaja competitiva sobre los RNA del huésped. Para los factores de traducción limitados, otros virus inhiben a la síntesis de la proteína por la célula huésped para evitar la asociación del RNA con el ribosoma. Actividades de las proteínas que afectan al proceso post-traduccional. Algunos virus animales, entre los que se destacan, son el HIV, el poliovirus y el virus de la hepatitis A, sintetizan a las proteínas polistrónicas largas a partir de una molécula RNA que también es larga. Las moléculas de las proteínas traducidas a partir de estos RNA largos después se dividen en sitios específicos para proporcionar las varias proteínas específicas que se requieren para la función vital. En las células de los animales, muchas proteínas celulares se sintetizan a partir de las plantillas del RNA como una molécula precursora que después debe modificarse a las proteínas activas. El prototipo de la insulina. Estas son moléculas pequeñas que tienen dos cadenas polipeptídicas como puentes de disulfuro intercambiables e intercadenas. Las moléculas se sintetizan como un precursor de una cadena única o una prohormona que se pliega para permitir que se formen los puentes de disulfuro. Muchos otros péptidos se sintetizan como proteínas que requieren modificaciones antes de alcanzar la actividad biológica. Muchas de las modificaciones posttraduccionales involucran la eliminación de residuos aminoácidos aminos terminal de los aminospeptidasas específicas. Inhibición selectiva de la síntesis de la proteína. Los ribosomas en bacterias y en la mitocondria de las células eucariotas superiores difieren del ribosoma de los mamíferos. El ribosoma bacteriano es de la mayor
tamaño y tienen una dotación diferente, un poco más sencilla al del RNA y las moléculas de las proteínas. Estas diferencias pueden utilizarse con propósitos clínicos porque muchos de estos antibióticos eficaces interactúan de manera específica con las proteínas y los RNA y de los ribosomas procarióticos y solo inhiben a la síntesis de la proteína bacteriana, y esta da como resultado el paro del crecimiento o la muerte de estas bacterias. Otros antibióticos inhiben la síntesis de las proteínas en todos los ribosomas o solo en las células eucariotas.